El episcopado alemán no quiere ni ha querido la manera y la forma de gobernar del Papa Bergoglio, porque demostró al inicio de su pontificado un populismo que se fue al extremo. Y damos otro ejemplo. ¿Por qué el Papa sigue viviendo, no en el Palacio Apostólico, donde le correspondería vivir? Quizás esto sería una falsa humildad. No, sigue viviendo donde viven todos los cardenales, en Domus Santa Marta, en Casa Santa Marta. El Papa está solo. El Papa lo tienen enlatado. La interpretación que se ha dado a esta conducta es que hay temor de que en algún momento el Papa Francisco pueda sufrir un determinado atentado. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros con un tema muy polémico. Yo soy Tony Aguirre, esto es En la Llaga. Hace unos días corrió el rumor muy desagradable, hay que decirlo, del fallecimiento de Benedicto XVI. Renunció precisamente a su pontificado en medio de un gran escándalo. Pero hay alguien que sabe y sabe muy bien del tema, y es nada más ni nada menos que el doctor Juan Pablo Alcocer. Es doctor en Derecho Canónico, y yo le agradezco infinitamente porque además de que sabe muchísimo, está convaleciente de COVID. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, Tony, muy buenas tardes a ti, la invitación, a tu auditorio, y pues empezamos a platicar del tema candente cuando tú lo ordenes. Usted me dice, y a ver si entendí bien, hablando de lo de el Papa emérito, que ahora corrió este rumor de su fallecimiento, usted me dijo algo, ¿va a caer el Papa Francisco? La afirmación de que va a caer el Papa Francisco no es una afirmación categórica, ad hominem, sino que hay atrás un mar de fondo. El lunes terremoto vaticano, en donde se anuncia esta noticia fake de que había fallecido el Papa Ratzinger emérito, el episcopado alemán no quiere ni ha querido la manera y la forma de gobernar del Papa Bergoglio. Y eso lo demostró desde el inicio del pontificado. No lo quieren como gobernante, en primer lugar, porque demostró al inicio de su pontificado un populismo que se fue al extremo. Una manera de pegarle al Papa Francisco es dar una noticia fake. Esto salió de los pasillos y de las entrañas de la iglesia del Vaticano, esta fake news. Yo no creo que haya salido, digamos, de los pasillos de la Santa Sede. Yo creo que esto es una confabulación que ya se tenía con los obispos alemanes, y los obispos alemanes, al no querer a Francisco, tuvieron el valor de dar una noticia de este calibre. Pero vamos más allá. ¿Por qué desde que lo hicieron sumo pontífice, el cónclave correspondiente, pues sucedió que la curia romana no le gustó el nombramiento? Los consejos pontificios, que son parte de la curia romana, es el gobierno interno de la Iglesia Vaticana, tampoco le gustó el nombramiento. Los tribunales apostólicos, como la Asignatura Apostólica y como la Rota Romana, tampoco gusta del nombramiento. ¿No sería peor la renuncia de Bergoglio, del Papa Francisco? ¿No sería más lamentable? Ya de por sí hay problemas en la Iglesia Católica, y problemas muy fuertes y muy profundos que usted sabe mejor que yo. Sí, mira, el escenario se pondría color hormiga. ¿Por qué? Porque si ya venimos de una dimisión o renuncia de Ratzinger, el tener otra, y entonces ya tendríamos esa costumbre de que si no puedo renuncio. No, el cargo es vitalicio y el cargo es hasta la muerte del pontífice para que se nombre otro. Sí sería peor, pero el Papa Francisco ha sido el Papa más atacado en el siglo pasado y en este siglo. Completo mi idea. Y el cardenal Burke anuncia públicamente la falta de doctrina y de magisterio de la Iglesia y de teología por parte de Bergoglio.
¿Por qué? Porque Burke fue nombrado por Juan Pablo II para ocupar el cargo más importante en la Iglesia desde el punto de vista de la administración de justicia, el Tribunal de la Asignatura Apostólica. Entonces, tenemos ya un dato. Cuando entró al pontificado Francisco, nombró una comisión, 8, 9 o 10 cardenales, ninguno curial, sino que todos provenían de distintos países, pero que no ocupaban cargo alguno dentro del gobierno interno de la Iglesia, la curia, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar a hacer una serie de reformas. Esas reformas de gran calado que esperaba Francisco que dieran fruto, pues no lo dieron. Y simple y sencillamente no lo dieron porque no hay apoyo. Esto me lleva a una primera conclusión. El Papa está solo. El Papa lo tienen enlatado. Y damos otro ejemplo. ¿Por qué el Papa sigue viviendo, no en el Palacio Apostólico, donde le correspondería vivir? Quizás esto sería una falsa humildad. No, sigue viviendo donde viven todos los cardenales, en Domus Santa Marta, en Casa Santa Marta. La interpretación que se ha dado a esta conducta es que hay temor de que en algún momento el Papa Francisco pueda sufrir un determinado atentado. Y otra vez, Tony, esto no es nuevo, se ha venido platicando. Otro paréntesis. Sí. Esto que me está usted diciendo, ¿podemos circunscribirlo en lo que le sucedió al Papa Juan Pablo I? Mira, todo este tipo de situaciones, vamos a hablar ahorita de Juan Pablo I, de Albino Luciani, se dio en circunstancias muy diferentes. Fue en el año de 1978, recién muerto Pablo VI, se hace un cónclave, es un cónclave rápido, sale Juan Pablo I, Albino Luciani, toma el nombre de Juan Pablo I, y Albino Luciani empieza por dictar una serie de reformas que iban a afectar directamente los intereses económicos de la curia romana y de los consejos pontificios y de todos los organismos oficiales eclesiásticos que te he dicho. Pero al enterarse la curia de las intenciones de Juan Pablo I, de reducir dineros, de dar dineros a los pobres, de llevar las riendas de la Iglesia más evangélicamente con relación al mensaje de Jesucristo, reaccionaron. Y algunos dicen, la versión oficial es que duerme y muere de un ataque al corazón, muere de un infarto. Pero muere muy convenientemente. Muy convenientemente. Para la gente que no estaba de acuerdo con él, claro. Exactamente, y muere a los 33 días. Tengo un amigo médico que le tocó asistir a los funerales de Juan Pablo I en el septiembre de 1978. Es tradicional en la sede vaticana que la gente va rodeando el lugar donde se encuentra el cadáver expuesto del pontífice que ha muerto antes del cónclave. Y este médico, que además biomédico, me comentó, este hombre fue envenenado. Y fue envenenado por las características de piel absolutamente morado y por la rigidez cadavérica que presentaba los restos de Juan Pablo I. Y también se dice, con posterioridad lo supimos, que Juan Pablo I no quería ser pontífice. Juan Pablo I no quería ser papa. Y en ese momento, pues le dan fuerza a sus compañeros y lo ayudan a que inicie un breve y desgraciadamente tristísimo pontificado para la cristiandad y la catolicidad, porque era el Papa de la sonrisa, pero esa sonrisa, Tony, llevaba una carga importante de reformas a la curia romana que Francisco no ha podido llevar a cabo. Hay que entender a la política vaticana como las cuerdas que uno va jalando en un barco dentro de un mar bravío. Benedicto XVI, sin lugar a dudas, ha sido el teólogo más importante que hemos tenido, por lo menos en los últimos 100 años. Sus más de 100 libros escritos. Nadie se esperaba esto a la muerte de Juan Pablo II. Todo mundo queríamos, en nuestro idealismo propio del catolicismo, pues queríamos otro Juan Pablo II.
lo cual era imposible. Había que entender los nuevos tiempos de la Iglesia. Doctor, permítame, llega un papa totalmente distinto. Sí, me atrevo a decir que incluso más letrado y más culto por lo que usted me está diciendo, pero con cero carisma, con cero gracia, con cero retórica, y tampoco cautivaba a los medios. Sí, ese punto es muy importante. Llega un papa con cero carisma, pero con un 100% de doctrina sólida. Entonces, ¿es un hombre sólido? Sí. Es un hombre poco carismático también, pero un papa no tiene que ser carismático. Un papa tiene que saber llevar las riendas de la barca de Pedro, las riendas de la Iglesia, con su solidez doctrinal pontificia, con sus conocimientos, con sus experiencias, con una carrera larga. Recordemos que Benedicto llega al papado ya siendo un hombre de edad, un hombre mayor, al contrario de Juan Pablo, que llegó a los 58 años de edad con todo el vigor de un hombre de esa cronología. Ahora, no pudo Benedicto, no pudo con el no paquete, es que no haya podido, o lo obligaron. Sí, a Benedicto la curia romana, y de una vez déjame te digo algo que se maneja en las tratorías romanas. La curia romana, en combinación con IOR, Instituto de Obras Religiosas, Banco Vaticano, y en combinación también con las 6 mafias italianas más importantes de ese país, ¿verdad?, confabulan para decirle: tu pontificado llega hasta aquí, necesitamos aire fresco, no tanta teología, no tanta doctrina, necesitamos a un hombre distinto. Y lo más curioso es que la categoría de Ratzinger es dar la renuncia en latín ante el Colegio de Cardenales, cuando ninguno de sus cardenales ni ninguno de sus ayudantes se esperaba esa reacción. Ahora bien, ¿va a suceder lo mismo, doctor? ¿La curia romana va a obligar a que dimita a Francisco? ¿O usted me acaba de decir que por eso no vive ahí donde tendría que vivir, por miedo a que le vaya a pasar algo? Yo no creo que vaya a suceder el mismo acontecimiento histórico, pero lo que sí va a suceder es que va a haber similares, circunstancias que van empujando a Francisco a pensar muy bien en esta situación de seguir continuando como papa. Y eso es lo preocupante. Francisco en el 2015 manda una reforma en materia matrimonial canónica al mundo, con un proceso breve, abreviado, para que una nulidad de matrimonio salga en aproximadamente 3 meses. Y entonces surge otro problema. Las nulidades de matrimonio tienen que tener un remanso, tienen que tener una reflexión, tienen que pasar por un tamiz de reposo intelectual y, ¿por qué no?, de diálogo con otros jueces. En 3 meses, eso no es posible. Pero parece que Francisco no ha logrado todavía, a sus casi 8 años ya de pontificado, esta situación. El Papa Francisco podría dejar de ser papa. Sí, y además se lo dijo aproximadamente hace 4 años en una entrevista, que no era nada raro que él como pontífice pudiera renunciar. Él lo dijo. Entonces abre la puerta a que precisamente sus enemigos, que los tiene, todo papa tiene enemigos, ¿verdad?, que los tiene, pues aprovechen esos huecos por donde se puede filtrar el agua venenosa. ¿Qué onda con el asesinato de los jesuitas y luego el problema que tiene López Obrador en contra de los jesuitas o de la Iglesia Católica? Rápidamente. Yo pienso que ha habido un mal manejo por parte del gobierno, del titular del Ejecutivo Federal. No podemos ponernos en contra de ninguna de las iglesias, y menos en contra de la Iglesia Católica. Hay que crear puentes para poder transitar gobierno-estado, estado-gobierno. Doctor Juan Pablo Alcocer, doctor en Derecho Canónico, gracias, muchísimas gracias. Tony, hasta la próxima, si Dios quiere. Este programa seguramente va a causar ámpula por lo que se ha dicho, por lo que se ha ventilado
que es sumamente grave. Pero bueno, seguiremos informando al respecto. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Tony. Muchas Hasta gracias. La próxima. Que se mejore, Gracias, muy amable. Y ya saben, síganlo compartiendo, síganos diciendo sobre temas, síganos criticando, síganos aleccionando. Todo se vale aquí en La Llaga con Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.